Bueno, bienvenidos de nuevo. Segunda jornada de gestión de la administración. Tenés pasador, ¿no? Tengo pasador. Voy a manejar con eso. No es necesario que... Bueno, la idea de hoy es seguir con el eje temático. Vamos a tomar 5 minutos muy breves, por si alguno faltó o se tuvo que ir o demás, como para hacer un raconto muy cortito de lo que vimos en la primera clase con Fermín. Arrancamos de a poco y en forma conjunta hablando de la definición de la organización. Empezar a entender que no es una generalidad la palabra, sino que cuando hablamos de organización involucran muchos tipos de organizaciones. Vimos diferentes alternativas, vimos ejemplos, vimos las complejidades que tenían los diferentes tipos de organización. Una organización civil, o podía ser una empresa, ¿bien? A partir de eso empezamos a hablar un poco de la administración, de los conceptos principales, de las palabritas que aparecían como el recurso, que el recurso escaso, que había necesidad de administrarlo, en parte generarlo para poder administrarlo nuevamente. Empezamos a desarrollar la administración desde el lado de las organizaciones y empezamos un poco a ver el rol del administrador, ¿no? Cómo debería ser un administrador para poder entender, generar estos recursos y luego, mediante lo que sí, hoy vamos a empezar a entrar, mediante procesos administrativos, poder desarrollar los diferentes objetivos, metas planteadas por la organización y obviamente mantenerla en funcionamiento, en vida se suele decir, bien, como una concepción de un organismo vivo. Entonces hoy, para poder entender eso, vamos a hacer un poquito de historia que es necesaria por los aportes que nos dan algunos autores. Obviamente los voy a contextualizar porque algunos han quedado muy viejos y no han envejecido muy bien, debo decirlo, así que algunos les van a encontrar algunas cositas que les dan cosa, está bien que así sea, me gustaría que pase, no quiere decir que están prestando atención, pero hay que entender en qué momento, en qué época y qué tipo de organizaciones estas personas estaban estudiando. Y nos van a dar a nosotros pautas para poder traerlo al día de hoy. Entonces, si esta clase era hace 10 años atrás, yo le diría, muchachos, ajustense los cinturones porque se van a aburrir. Pónganse el almohadoncito, alguno se me va a dormir en el medio, esto va a pasar. Pero ahora, con las nuevas tecnologías que todos estamos viviendo por igual, que es el caso de la inteligencia artificial, nos llegó todo por igual, nos sorprendió todos por igual. No es que una generación ya la venía manejando y el otro lo descubrió, sino que a todos nos pega por igual, nos nivela en ese sentido, nos va a hacer un paralelismo de lo que estas personas que vamos a investigar hoy se encontraron en ese momento. Obviamente con tecnologías muy diversas, ¿no? Pero los problemas que tenían que afrontar y cómo lo fueron pensando son exactamente los que tenemos ahora mismo pensando cómo es esto de la inteligencia artificial que vino a nuestras vidas, que vino para quedarse, y bueno, hay que empezar a pensar cosas a partir de esto. En nuestra vida cotidiana, en nuestra organización, en nuestras tareas. Entonces, la idea de esta clase, para que realmente les sea fructífera, es, sí, vamos a ver lo que opinaban cada uno de estos autores en los años 1910. Porque es parte de la historia, porque sus aportes son muy importantes, muchos de esos se siguen utilizando al día de hoy, se siguen estudiando al día de hoy, o se siguen aplicando, pero le vamos a dar una vueltita más para centrarnos un poco en la modernidad y decir, bueno, ¿qué de estas cosas sí estamos viviendo hoy? ¿O qué se han puesto en jaque? ¿O que están pensando nuevamente por nuevas tecnologías que nos toman por sorpresa? Bien, esa es la idea de esta segunda clase. Una vez vistos los pensadores, ya nos vamos a meter en el proceso administrativo, capaz que es nuestra vedette de esta breve sección de 4 jornadas, porque la idea es conocer todos los aspectos de un proceso administrativo correcto para que el día de mañana ustedes, depende del rol que cumplan en la organización y pensando que ustedes van a tener un trabajo final integrador, tal vez uno de los objetivos, un área o una posible investigación ronde alguno de esos procesos, ¿no? Con el objetivo de verlo en su lugar de trabajo o en su equipo de trabajo o la organización misma en diferentes áreas. Entonces la idea es tener ese panorama hoy no vamos a terminar todo el proceso administrativo,
pero vamos a ver por lo menos el primero. ¿Bien? Entonces ya nos embarcamos. Antes que eso, para ya no meternos de hecho a los autores, ¿ha quedado alguna duda de la clase anterior? ¿O alguna dicotomía? ¿O leyeron algo y dijeron, esto me hizo ruidito antes de arrancar con esto? ¿Estamos bien? ¿Leyeron algo? Sean honestos acá. Tranquilidad absoluta, sincericidio. Yo voy a cometer muchos sincericidios en esta clase. Yo a veces peco por no ser tan políticamente correcto, pero para mí es parte de la enseñanza universitaria. Cuestionar todo, no creer nada, pero obviamente con un hilo de racionalidad y proceso científico que nos acompaña para, por lo menos, después de tantos disgustos, comentarios, prácticas y demás, tengamos un núcleo para controlar y para mejorar. Entonces, bueno, vamos a meternos de lleno. El primer pensador... perdón, contexto histórico. Esto, para la primera defensa. Voy a hacer abogado defensor y después también ustedes pueden castigar a todos los que quieran. Vamos a meternos un poco de lleno. Contexto de la administración clásica. Se llama administración clásica porque esto surge revolución industrial. Esto es en el contexto histórico mundial. Acá lo que ocurre es, tenemos una migración muy fuerte del campo a las ciudades, producto que hay nuevas fábricas, se está creando nuevas fábricas. Además, el Estado no era intervencionista, todavía no había reglas, no había leyes laborales. ¿Por qué? Porque recién se estaba dando que empezó a venir gente a las fábricas. Las fábricas eran muy pequeñas, casi familiares, vamos a decirlo, donde había muy pocos empleados o muy pocos obreros. Estaba el capataz, que era el dueño, que también a veces trabajaba. Pero ahora, con un desarrollo fuerte de la industria, empezaron a sumarse muchas personas de golpe. El Estado no tenía una intervención legalista muy fuerte, no tenía una participación, ni siquiera el conocimiento, vamos a decirlo hoy, de la realidad que se estaba viviendo, reaccionan en posterior. Y obviamente esas empresas empiezan a tener la posibilidad con los bancos de ampliarse rápidamente, que antes no existía. Entonces tenemos un contexto de fábricas que se amplían o explotan en muy poco tiempo, una mano de obra poco calificada, porque venían del campo, venían a hacer una tarea muy diversa y muy diferente a la de una gran fábrica. Había gente que entraba por primera vez a la ciudad y además se tenía que meter adentro de una fábrica, una maquinaria que no sabía que existía. ¿No? Algunos le decían que eran los monstruos de hierro, se asustaban y se iban. Entonces ese es el contexto que nos encontrábamos. Entonces, uno de estos capataces, dueños de fábricas, es el primer autor que vamos a ver. Ahí lo tenemos, a nuestro amigo Frederick Taylor. Bien. Foto de capatazo, ¿no? Foto de soy el jefe. Foto de impongo desrespeto. Bueno, Taylor era un capataz de fábrica clásico, pero también era bastante filósofo. Le gustaba pensar en su fábrica, qué pasaba en su fábrica, qué hacían en su fábrica. No le importaba solo si le iba bien o mal, si ganaba dinero o no, sino que él empezó a filosofar acerca de lo que pasaba dentro de su fábrica. Se encontró de golpe muchos cambios y los empezó a escribir, sin darse cuenta de que hoy es en algunas cosas un pionero, un padre de lo que es el pensamiento de un proceso administrativo que hoy hacemos planeando llevar a los chicos al colegio, llegando a tiempo y llegar al trabajo. Ese proceso administrativo que nosotros no nos damos cuenta, que lo consideramos cotidiano, muchos de los elementos están hasta pensados por acá, o están inferidos por Taylor. Los pongo en un contexto histórico, le pongo los años porque vamos a ir cronológicamente avanzando. Bien, Taylor es bien la época industrial y tiene un enfoque muy productivo, una fábrica que hacía cosas, ¿no? Cosas metálicas, cosas para otras fábricas, cosas para vehículos. Y él en su pensamiento lo que dice es, bueno, yo considero que el ser humano es holgazán, no le gusta laburar, ya de entrada. Y él clasifica la holgazanería en dos aspectos. Lo dice natural, que es intrínseco del ser humano, es la parte de la filosofía. El ser humano no quiere trabajar, lo hace para contribuir a la sociedad, pero realmente lo que quiere es estar cerca del ocio o buscar el ocio, el pensamiento, las actividades que me nutren, que me dan satisfacciones, experiencias nuevas. Entonces decía, bueno, hay un componente que es natural. Y hay otro, que es el que más le interesaba a él, que es el de contagio sistémico, que es propio del ambiente laboral. Bien, es algo que se desarrolla
en más o en menor medida por un ambiente laboral determinado. En este caso el de las fábricas, ¿no? Fábricas y producción. Entonces, ¿qué pasa? Como esto está recién arrancando, él es uno de los primeros, empieza a aplicar lo que se llama la administración por iniciativa. No tengo nada para leer, no tengo a nadie al costado para preguntarle cómo hizo o qué hace, empiezo a probar. El famoso nosotros lo llamaríamos prueba y error. Probar, tirarnos a la pileta y después ver si hay agua. Obviamente Taylor empieza a desarrollar herramientas y actividades. Obviamente esto está en la bibliografía. Yo lo que voy a hacer acá es un pequeño recorte de aquellas que son muy importantes o muy icónicas o que hasta el día de hoy son fácilmente reconocibles en una actividad diaria. Sin embargo, hay muchas y muy interesantes. La primera que hace es divide el trabajo. Pero dice, ¿quién divide el trabajo? Bueno, tiene que haber una persona pensante, lo considera como pensante, persona que conozca el trabajo y sepa cómo dividirlo, y aquel que ejecuta esa tarea, ¿no? El que actúa. Hace algo muy importante que es tal vez su mayor aporte a la administración, que es el estudio de tiempos y movimientos. Es un estudio que sí, lo escribe, es un texto entero, solo de él, solo lo vamos a ver en un capítulo de la bibliografía muy cortito, pero es directamente como su libro, ¿no? Es como, esta es mi investigación. Básicamente lo que hace es, entendiendo que la productividad estaba determinada por las personas, pero no solo la holgazanería era una de las variables más importantes, sino que también era el contexto físico que rodeaba todo. Si yo tenía que hacer todos los días, ir a buscar esta pieza, moverme, llevarla acá, para Taylor este tiempo era un tiempo perdido, improductivo, malo, innecesario, que a mí me generaba también como obrero, no, rigidez, desgano, si tengo que ir todos los días a buscar esto para acá y para allá, ¿no? Y empezó además a trabajar en las herramientas, o sea, empezó a modificar las herramientas que hoy nosotros tenemos un martillo y tiene una forma estandarizada. Bueno, él empezó a ver, este martillo con esta forma, ¿es la correcta para este trabajo? Si lo modifico, si le agrego no me acuerdo si es una cuerda de cuero para que no se suelte cuando hacían martillazos, si lo hago una medida más pequeña para aquellos obreros que le queda, empezó a modificar herramientas. Entonces empezó a pensar desde la productividad, desde el ser humano, desde los elementos para mejorarlo, ¿no? Cuando empieza a lograr esto, empieza a ver resultados positivos, porque obviamente si yo no tengo que moverme, si yo no tengo en determinados lugares las herramientas que necesito y ya me explican el orden de hacer la pieza sin problemas, las piezas salían más rápido, y si tenía una herramienta adecuada a mí, lo hacía más cómodo y por lo tanto hacía más piezas, entonces empezó a tener productividad superior, empezó a mejorar. Cuando hace eso dice, bueno, todo muy bien, yo tengo demasiados empleados, no puedo hacer un martillo para cada uno, estaría bárbaro, pero no puedo, son demasiados. Entonces empieza a estandarizar, a hacer un tamaño determinado que sea en promedio eficiente para todos. ¿Sí? Bueno, no puedo hacer uno individual personalizado para todos, pero puedo empezar a pensar uno que a todos más o menos les sirva bastante bien. Entonces empieza a estandarizar herramientas, estandariza procesos, es decir, bueno, esto se hace así. Se agarra esto, después se hace esto, después se hace esto y se termina así. De esta manera, si todos lo hacemos de esa manera, aunque seamos fisiológicamente diferentes, la productividad era más alta de que si cada uno lo hacía como quería. Y obviamente empieza a desarrollar algo nuevo, que antes no existía, que era el salario por desempeño. Si vos haces tantas piezas, vas a tener un salario. Si tenés menos que esas, mucho menos. Hoy para nosotros es bastante común escuchar el salario por desempeño, ¿no? La famosa promoción por ventas, ¿no? Nosotros tenemos algo más moderno que lo toman de Taylor, que es ese fijo más comisiones, ¿no? Vos cobrás un salario fijo, ¿no? Determinado, y además si tenés comisiones te pago algo más. O puede ser por volumen de venta, es decir, hay un fijo con ventas. Hoy está más esa teoría, sin embargo la inicial fue esta. Yo te voy a pagar por pieza terminada completa. Salario por productividad.
Acuérdense que esto es lo que buscaba él, la mayor productividad, hacer la mayor cantidad de piezas en el menor tiempo posible, porque era una fábrica, era lo que buscaba. Ahora, el principio que nos deja, la parte más importante para pensar de él, ¿no? Más allá de críticas que la podamos tener, si estamos de acuerdo o no, si nos parece de una forma u otra, es que él trata de desarrollar una ciencia. Él parte de la prueba y error. Sin embargo, empieza a registrar todas sus acciones y trata de hacer cambios en beneficio de la productividad. Acá no es un padre amoroso que abraza a sus obreros y los ama mucho, no. Es un aporte científico al final, pero buscando la productividad. Full mecanicista. ¿Bien? Importante. ¿Qué críticas tiene? Me acabo de dar cuenta que el rojo no se lee nada, así que lo voy a leer y encima puse mucho rojo, pero bueno, no importa, es las críticas. La crítica del enfoque es que el primero es el enfoque mecanicista. El ser humano, el hombre, es una pieza más, que respira, toma agua y habla con la gente, pero es una pieza más de mi fábrica. Entonces lo trataba como tal, es un enfoque muy mecanicista, ¿no? El hombre es un apéndice de la máquina y no lo considera, entonces era una parte más, ¿no? Hoy sería bastante crítica, no sería muy popular en la fiesta de fin de año, pero bueno. No, para nada, es un gasto, Pero bueno, se le critica mucho que tiene una visión parcial, y es verdad, a su favor, vamos a decir la verdad, fue uno de los que arrancó. Era difícil tener una visión holística cuando por primera vez estoy descubriendo que tengo gente en mi fábrica haciendo X tareas y viendo qué herramientas necesita y cómo mejorar. Pero sí, solo tiene la parte industrial. Eso también es importante. Nosotros estamos estudiando organizaciones. Si bien este aporte fue muy importante, es un aporte muy comercial, productivista de un tipo de organización, la empresa. ¿Se acuerdan la definición de empresa? ¿Cuál era? A diferencia de una organización. ¿Cuál sería la diferencia? Bien, el primero es el lucro, ¿no? En este caso es la productividad para vender más piezas y tener más dinero. Eso es una empresa. Entonces esa visión era muy pequeña para lo que estamos estudiando nosotros. Lo critican que lo piensa como un sistema, ¿no? Su fábrica, su organización, cerrada. En ninguno de sus escritos, en ninguno de sus experimentos, en ninguna de sus acciones, considera cómo el entorno podría afectar, ¿no? El entorno, el afuera, las otras organizaciones internas de la organización o externas, involucran sus pensamientos, sus descubrimientos. Entonces, lo trata como un sistema cerrado. Entonces, tiene crítica de decir, bueno, el entorno a las organizaciones las modifica, las transforma, ¿no? Hicimos ese debate en la primera clase de ¿el Estado y la sociedad hacen a las organizaciones o las organizaciones son las que hacen el Estado y a la sociedad en la que vivimos? Bueno, esa pelea en este caso no era contemplada, ni siquiera era tomada en cuenta para tomarlo como un enfoque. Entonces es un enfoque hombre económicos. Y la teoría de la motivación estaba limitada a el dinero. Solo era la única variable que decía, si acá hay más dinero, hay más productividad, por ende hay más dinero y está todo bien. Si acá hay menos dinero, la gente holgazanea, a mí me va mal, pierdo plata. Un enfoque muy corto, ¿no? Bien motivado por la productividad y los incrementos económicos monetarios. Nada más. Sin embargo, nos dio aportes. Entonces ahora, yo les hago una pregunta para ver si nos estamos metiendo un poco en tema. ¿Se les viene a alguno de ustedes en las tareas rutinarias que hacen, en las tareas puede ser domésticas o laborales, algo que digan, algo de tiempos y movimientos he visto, he trabajado, me puse a pensar en algún momento? ¿Sí? Han dicho como que... A ver, un ejemplo. Carga de encuestas, por ejemplo. ¿Cómo? Carga de encuestas. Carga de encuestas. Sí. ¿Cómo te enseñan la carga de encuestas? No, ¿cómo les tengo que enseñar a los chicos a cargar la encuesta? Bien. ¿Cuántas encuestas cargo yo en 15 minutos? ¿Cuántas encuestas puedo llegar a cargar en una hora? No deben hacer menos cantidad de cargas. Eso es un estudio de tiempos y movimientos. Es decir, bueno, llenar una encuesta o cargar una encuesta terminada por otra persona en una base de datos me lleva esta cantidad de tiempo. Bien, de esta forma, sentado o en la computadora, de estas variables, bueno, por ende, se supone que en tanto tiempo uno debería hacer tantas encuestas. Es un estudio de tiempo y movimiento. Y el home office se caracteriza mucho
mucho por esto de los objetivos que tienen que ver con el tiempo que empleas, con la tarea que tenés que realizar y con conseguir o no el objetivo que se supone que alguien ya evaluó como el promedio. Más Bien. o menos. Bien, hay una evaluación, ahí está muy apegado a los objetivos, que ahora vamos a ver, objetivos operativos. Alguno, se la voy a hacer más difícil, porque a mí no me gustan las respuestas fáciles y rápidas. Vamos más difícil. ¿Alguno con tareas físicas? Puede ser doméstico. ¿Pero dónde? A ver. Llevar los expedientes al archivo. Llevar los expedientes al archivo, me encantó. A ver, llevar los expedientes al archivo. ¿Cómo se aplicaría un estudio de tiempos y movimientos para eso? Hay determinados expedientes que van y vienen todo el tiempo al archivo. Y nosotros tenemos un archivo que está en un entrepiso. En un entrepiso. Y es como un laberinto llegar. No es el lugar más agradable tampoco. No por ustedes, no por ustedes. Y en líneas generales nos damos cuenta cuáles son los expedientes que tienen mucho movimiento, que van y vienen. Entonces muchas veces va y viene todo el tiempo. Bien. Pero por ejemplo, terminaste un expediente y tiene que ir a archivo. ¿Qué haces? ¿Lo llevas directamente al archivo o esperás que haya 3, 4 expedientes y llevas una tanda de expedientes juntos? Los que sabemos que tienen movimiento, van a tener movimiento prontamente, tenemos como un mini archivo a mano, Claro. que los dejamos ahí. Y después nosotros esperamos varios y llevamos. Y lo que pasa es que ahora con la digitalización, inclusive ni siquiera los llevamos, decimos antes de llevarlos, digitalizamos. Bueno, eso es una etapa más dentro del proceso administrativo, pero es un estudio de tiempos y movimientos al fin. Incluso todo lo que lleva a hacer más eficiente el trabajo, también parte de un estudio de tiempo y movimiento. Como hoy decían lo del tema de las encuestas. Puedes decir, bueno, no podés cargar menos de tanta encuesta en 15 minutos o en una hora. Y por ahí ves que no da resultado, cargan la misma cantidad o cargan menos de lo esperado. Bueno, siempre hay que darle una vuelta de rosca más y decir, ¿cómo hago para poder llegar al número que yo quiero y hacerlo más eficiente? Y por ahí cambias el mecanismo, decir, bueno, no hago más encuestas a mano, las digitalizo. Entonces me ahorro todo el proceso de hacer el data entry, de ir cargando respuesta por respuesta y directamente ya me llega a un sistema donde te hace el análisis prácticamente de manera automática. Obviamente, a nadie se le ocurrió de una eso. Siempre fueron viendo que no podían reducir el tiempo de determinado proceso, de determinada actividad, y trataron de buscarle alguna otra alternativa, alguna otra solución para poder ganar por ahí lo que en algún momento pensaron que era tiempo ineficiente. Muchas veces se hizo así, durante mucho tiempo se hizo así, bueno, ahora necesitamos ese tiempo utilizarlo para otra cosa. Entonces, el tiempo siempre es el mismo. El día siempre dura lo mismo, la jornada laboral dura más o menos siempre lo mismo. Bueno, ¿cómo hacemos para que nos rinda más el tiempo? Se estudian los tiempos, se estudian los movimientos y se trata de aplicar tecnologías o procedimientos que hagan valer o aprovechar más el tiempo que tenemos a disposición. Pero también hay otros factores que van incidiendo en el tiempo. Por supuesto. Como por ejemplo, hoy en las facultades lo que pasa es que no es solo, antes vos tenías determinado tiempo de atención al público, ¿no? Y era tiempo que te ingresaba a trabajo. Hoy en día con la digitalización, mientras vos no estás ahí, tu correo sigue recibiendo trabajo constantemente y a veces hasta la de noche, y vos al otro día llegás en tu horario laboral y te encontrás con toda una serie de trabajos que antes, si no estaba abierto ese espacio, no lo tenías. De hecho pasaba, no sé, día de lluvia, no llegaba gente y era un día donde podías encargarte de hacer otras cosas. Hoy al contrario, pasa que incluso Sudoku está colapsado y la gente toda manda mail. Entonces vos, por ejemplo, después tenés, cuando vuelves Sudoku tenés un montón de cosas La para bola de nieve, empezar. la famosa bola de nieve. Claro. Pero bueno, eso está un poco con la crítica de Taylor de no contemplar el contexto, porque eso es contexto. En el ejercicio de los expedientes, si llueve torrencialmente, es contexto, vos no podés controlar el clima. Sin embargo, si vos tenés que salir afuera porque eran entre dos edificios, se te mojan todos los expedientes.
Lo mismo con el tema del sudoku. De noche sigue funcionando, la gente sigue mandando. Bueno, vos no podés controlar la jornada laboral de otra empresa o otra organización que capaz que manda, o un convenio, o una nota, o una solicitud, y tiene otros diferentes horarios. En los horarios que están en su casa o tienen un rato tranquilo para sentarse, se sientan Y lo hacen. Y es increíble, pero evidentemente es el tiempo que le funciona a la gente mandar las cosas. Ahí vamos a eso, me estás spoileando el próximo todo. Pero bueno, está bien, No, sí, porque es el próximo. Yendo Si no a me ese enojo. caso, en lo personal, muchas veces optamos por agarrar el sudoku de noche, porque sabemos que podemos descargar el expediente tranquilo, leerlo y demás, que nadie nos apura, que no hay interrupciones y aprovechamos ese tiempo. Pero también está en uno de decir, bueno, no espero tener una respuesta del otro porque yo estoy firmando un expediente a las 11 de la noche, y mucho menos. Y también, con el tema del home office y demás, aprender a hacer home office, como diciendo, trabajar en nuestras casas no significa trabajar las 24 horas del día. Estar activos la misma cantidad de horas que estamos presencialmente, pero de manera remota. Bueno, eso también, en su momento, nos vamos del tema, pero en su momento cuando fue el tema de la pandemia y demás, fue un aprendizaje para todos los trabajadores aprender a trabajar remoto. Nadie sabía trabajar remoto, yo no sabía trabajar remoto. Me despertaba, me hacía el mate y por ahí me daba cuenta, eran las 10 de la noche y seguía delante de la computadora. Y nos pasaba todo. Hasta que dijimos, bueno, vamos a hacer prácticamente el mismo horario de oficina. Te iban a llamar y sí, atendías porque estabas aburrido en tu casa, porque no sabías qué hacer. Pero un poco el trabajo lo dejabas de lado. Y fue mudando y fue aplicando después los elementos de contexto para poder organizar la organización en base a un evento de contexto. Bien. Pero, Entonces, perdón, sí, pensadores como Taylor hay muchos. Nosotros para este curso elegimos 4 Sí, que nos parecieron los más relevantes que atacaban distintos enfoques de las organizaciones en base a lo que nosotros pretendemos para este curso. La administración, al ser una ciencia, al existir las ciencias administrativas, varios pensadores pasaron por análisis, estudio, observación de distintos tipos de organizaciones, donde fueron prestando atención, escribiendo, viendo distintos enfoques, distintos parámetros. Taylor lo agarró desde la empresa industrial en determinados aspectos, vamos a ver que otros pensadores vieron otro enfoque, y todos esos enfoques sumados, obviamente teniendo en cuenta la época en que de esos escritos, fueron formando un poco la teoría de lo que son las ciencias administrativas y que hoy tenemos como base para poder gestionar distintos tipos de organizaciones. Pero tomémoslo como gente que en su momento pensó a la organización de una manera diferente, la analizó, prestó atención en determinadas cuestiones y lo escribió. Hubieron varios que hicieron eso. Nosotros tomamos 4 que nos parecieron los más relevantes, hay más, repito, pero los 4 nos parecieron más relevantes para este curso, que van formando una teoría que sirve de sustento para lo que son las ciencias administrativas, la gestión de todo tipo de organizaciones. Como vimos recién, Taylor lo pensó para la organización industrial, la empresa industrial. Pero si vemos, distintos tipos de organizaciones tienen cosas que dijo Taylor, ¿sí? No porque la organización fue pensada en Taylor, sino que son organizaciones. Las organizaciones están creadas por personas. Y las personas, de alguna manera u otra, dependiendo en qué sociedad están, actúan de una manera particular, similar, en condiciones específicas. Entonces, por eso es que se conforma una teoría, están los pensadores y lo damos de esta manera, ¿sí? Pero, salgámonos un poco, obviamente Taylor tiene 10.000 críticas, viéndolo hoy en el año 2025, pero en ese momento, cuando él se sentó a pensar una organización, a ver cómo funcionaba su empresa, fue completamente innovador. Sí, otro también muy conocido de esta época, pero mismo enfoque, pero con algunos estudios más relacionados con la parte humanística, fue Henry Ford, ¿no? En la misma época que Taylor, Henry tenía una visualización del trabajador más paternalista, ¿no? Él consideraba que él era el padre de la organización y que todo el resto eran como sus hijos. Entonces tenía una visión muy paternalista y hacía
estudios sobre la construcción de residencias de vivienda en la fábrica para que puedan venir con la familia, pero además para que estén cerca y produzcan más. O sea, no, sin salir del eje, porque eran de esta misma época. Entonces vamos a ver muchas similitudes y obviamente depende de la personalidad y la compañía que tenían también diferencias. Pero más que nada los aportes es lo que nos interesa porque es lo que ustedes pueden después aplicar, o en la actualidad o en un trabajo de desarrollo. Bien, siguiendo al enfoque clásico, va a aparecer otro autor que así a mí me gusta ponerlo en comparación porque acá sí es un enfoque bastante diferente. Si Henry Ford era bastante parecido a Taylor en varias cosas, este es un poco más diferente, que es Henry Fayol. Este tiene un enfoque de la dirección. Acá el centro no es la productividad económica y el hombre como una pieza más de la fábrica, sino que Henry lo que dice es, bueno, acá lo importante es la organización del gobierno de la empresa. O sea, la empresa cómo se gobierna a sí misma es la clave para tener una organización sana, productiva y que funcione. Entonces el eje ya no era en la productividad de una sola pieza que sería el obrero, sino que acá es cómo se direcciona la empresa. Si se direcciona de tal manera va a dar efectos positivos y en el caso contrario negativos. Y lo que él piensa es, bueno, acá lo importante es que la dirección sea descendente, ¿no? de gerentes, jefe, dueño, hacia los diferentes encargados, los diferentes coordinadores de la organización, y que ellos tengan también ese poder de dirección, ese trabajo, para poder dirigir a la parte operativa, en este caso también, porque trabajó sobre organizaciones de fábricas, más que nada administrativa contable, hacia los que hacían el trabajo físico. Entonces, acá ya tiene un enfoque más de la dirección de cómo se van dirigiendo las tareas, cómo se van coordinando, si se controlan, ya no tanto en la productividad individual de una persona. Entonces, él ya nos da una primera aproximación a lo que es el proceso administrativo actual que todos conocemos. Porque él lo menciona como dice, bueno, yo voy a explicar la administración desde 5 elementos, 5 acciones. Que la primera es prever, ¿no? Adelantarme a un suceso que puede ocurrir. Segundo es organizar. Tercero es mandar, ¿no? Y el último es coordinar y controlar. Coordinar ese trabajo y controlar. Muy similar a lo que es el proceso administrativo actual. Entonces él lo tenía como 5 elementos. En esta época también aparece Mintzberg, aparecen otros autores que toman diferentes cantidades, pero palabras similares, el mismo concepto, empiezan ya a desarrollar un proceso administrativo. Es uno de los principales aportes. Es como nuestro primer vestigio a lo que hoy es un proceso de trabajo. Y él enumera 14 principios. Ya se los digo de antemano, con Fermín no le vamos a tomar los 14 principios de memoria, es una locura total, porque acá lo que nosotros queremos es que de esos principios se queden con los más importantes, los que trascendieron, los que hoy se siguen viendo, los que tienen una trascendencia importante más allá de la organización que estaba estudiando Henry Fayol. Entonces la primera lo que dice, y acá sí se pelea mucho con Taylor, no se pelean a las piñas, no se llevan tan mal, pero sí se pelean en términos de paper, de escritura, diciendo que Henry dice tiene que haber una unidad de mando, una sola persona. Tiene que ser la persona que ordene, ¿no? Que mande dentro de sus palabritas a el obrero, el empleado, el trabajador. En cambio Taylor no. Taylor pensaba que cuantos más jefes tenga una persona, más controlado se va a sentir y va a producir más. Y Fayol decía no, al contrario. Se va a sentir agobiado, se va a sentir estresado, se puede tener mala relación con uno de tantos jefes que tiene y genera menos productividad. No, tiene que tener una unidad de mando bien determinada. O sea, que el jefe sea uno, pero con elementos adecuados para dirigir bien a esa persona y que sea productivo. Entonces, lo ve de la dirección. Establece lo que es la jerarquía, lo que hoy nosotros tenemos en las diferentes organizaciones, ¿no? Tenemos diferentes nombres, pero hay una jerarquización del trabajo, del rol, que obviamente dirige la comunicación. Algunas son de comunicación descendente, algunas son dentro de una misma línea, otras son hacia afuera, hacia el contexto, y cada uno tiene un rol muy diferente, ¿no? Pero esa jerarquización va a tener comunicación vertical en sus estudios.
establece ya el concepto de autoridad formal, que sería la escrita, ¿no? La que está en papel, la que está consensuada por la organización, y también la personal. Ya le asigna a una persona en papel diciéndole, bueno, vos tenés esta autoridad por sobre estas personas, pero además tenés la responsabilidad de todo lo que hagan estas personas. Empieza a generar un doble concepto dual que antes no existía. Ya la responsabilidad era neta de la persona que hacía su tarea individual, y acá se le empieza a dar responsabilidad sobre las tareas de otros, pero también acompañado de la autoridad. Y empieza a dividir el trabajo, la división del trabajo. Bien, ya ahora, en contra de la visión taylorista, de que todos deberían saber hacer todos para yo poder moverlos a mi antojo o ante mi necesidad, dice no, acá tiene que haber la división de trabajo, entendiendo las diferentes cualidades de cada persona, depende del rol que va a cumplir, si está capacitado para ese rol. No quiero tirar palabras que me adelanten, estoy tratando de quedarme todavía en 1930 para no tirar palabras de más. Y por último, iniciativa. O sea, Taylor remuneraba por producción, si haces más te pago más. Y acá lo que hacía Fayol era, si vos estás pensando en cómo puedo mejorar tu trabajo diario o tu relación directa de organización con tu superior, y vos me lo traes, se le remuneraba, se lo premiaba. Se lo remuneraba por hacer un aporte a la organización. Él buscaba que las diferentes personas que participaban en la organización se sientan en la misma situación de él. Estamos dentro de una organización que está en pleno cambio constantemente y que yo tengo algo para aportar, lo debería hacer. Entonces lo retroalimentaba de esa manera y obviamente lo remuneraba de una forma justa y equitativa. Es decir, che, ya empezamos a, sin usar esa palabra, pero empieza a conceptualizar el trabajo por equipo o el objetivo por equipo y remunerarlos de forma por equipo y no individual. Bien, ya es un equipo el que responde. Se trata de remunerar en forma de equipo por un objetivo determinado, nivel de productividad, y no individual. Vos hiciste 10, vos hiciste 8, ella va a cobrar más. Ya empieza a diferenciarse. Críticas. Un enfoque también empírico, o sea, prueba y error. Bien, no se basaba, era probar. Si salía bien bárbaro, si salía mal, bueno, salió mal, vamos a ver qué hacemos ahora. Sistema cerrado, no contemplaba tampoco el entorno, acá volvemos de vuelta, es todo dentro de ese núcleo organizacional, ese trabajo individualizado y de grupo y nada más, y no pensaba cómo. ¿Dónde está? No lo veo. Aparece la palabrita que va a aparecer más adelante, que es la comunicación informal. O sea, él era muy formalizante, es decir, bueno, la autoridad tiene esta persona porque lo hizo este papel y se le dieron estas ciertas responsabilidades. Sin embargo, no tenía en cuenta que en una organización muy grande hay comunicaciones informales entre diferentes áreas, entre diferentes actores, y eso que genera, bueno, genera un contexto interno, a veces bueno, a veces malo, a veces neutro, pero lo genera, y él no lo tenía en cuenta. Entonces es una de sus principales críticas. Sí, bueno, él pensaba que eran todos adentro de un tupper, la uno. No era así. No se veía de esa manera. Pero bueno, los aportes más importantes, acuérdense que son esos, ya empezar a pensar la organización una forma de dirección, de direccionamiento, de jerarquías, de mando, ¿no? Empiezan a ordenar algo que ya no es tan familiar, tan simple, sino algo más complejo que una organización muy grande. Bien. Perdón. Sí. Con respecto a los principios de Fayol, sobre todo el de autoridad y responsabilidad, es un tema que se vio mucho y trascendió mucho a lo largo de todos los años y que hoy también se sigue discutiendo en algunas organizaciones con el tema de la autoridad y la responsabilidad. En una organización, ¿qué se delega y qué no se puede delegar? ¿Se delega autoridad y responsabilidad o se delega únicamente autoridad y la responsabilidad es indelegable? Supongamos, yo soy el que dirijo una organización y necesito personas que estén a cargo de determinados empleados. Entonces le digo a Lucas, ¿te haces cargo de los empleados? Sí, me dice, no hay problema, yo me encargo de que vengan horario, de que trabajen, etc. Bueno, yo a Lucas necesito darle la autoridad
de alguna manera, ¿para qué? Para que los empleados lo vean como tal y respondan a las órdenes que él da, o al menos se porten bien cuando él está, ¿sí? Pero, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de él? ¿Yo le estoy delegando la responsabilidad de esos trabajadores a él? ¿O la responsabilidad la tiene la organización? ¿O la tiene la cabeza máxima de la organización? Parte de la responsabilidad se la puedo llegar a delegar. ¿Qué responsabilidad? Y, Lucas, los trabajadores no están viniendo, ¿qué está pasando? O no están siendo productivos. Yo ahí sí puedo ejercer esa autoridad y exigirle algo de responsabilidad. Pero pasa algo con algún trabajador y la responsabilidad la tengo yo, como responsable máximo de la organización. Entonces ahí también hay que ver y ser cuidadosos en todo tipo de organizaciones y saber qué es lo que uno está delegando. Siempre se delega autoridad. Responsabilidad es muy difícil delegar. Siempre la responsabilidad queda en las cabezas máximas de la organización, ¿sí? Y ustedes me dirán, sí, pero vos sos cabeza máxima de la organización, por ejemplo, el presidente de la universidad. ¿Qué sabés lo que está haciendo, por decir algo, el tesorero de una facultad X? Bueno, tendrás las herramientas suficientes y los mecanismos de control y de coordinación suficientes para estar tranquilo que el trabajo se está haciendo bien y no se están mandando ninguna incongruencia o nada controversial, ¿sí? Entonces, la autoridad, sí, se la delegué. Sos el encargado de pagar, tener la autoridad para pagar. ¿Sos responsable por algunas cuestiones? Sí. Pero si pasa algo grave, la responsabilidad va a caer sobre la organización y sobre la cabeza de la organización. ¿Se entiende? Bien. Claro, según Fayol en ese ejemplo, vos tenés que ser muy inteligente y decir, bueno, esta persona es el decano de esta facultad, entonces tiene la responsabilidad de la autoridad para elegir el tesorero de forma correcta, para que cuando no ocurra nada malo o nada grave, me llegue en un momento a tomar la responsabilidad como cabeza máxima, según el autor Fayol. Dice, bueno, como estamos trabajando la organización del lado de la dirección, eso deberían ser los pasos correctos para garantizar de que nada mal ocurra o que venga a trabajar ese tesorero a sus funciones y nunca llegue a tener que hacerme responsable de la máxima autoridad. Ese es su pensamiento, el pensamiento más de la dirección, un enfoque de la dirección. Entonces, ellos, tanto Fayol como Taylor, más otros autores que nos acompañan, que están en la bibliografía, se consideran como el enfoque clásico de la administración, ¿no? Más que nada debido a los años que estaban. Acuérdense que en el 30 tenemos una crisis muy fuerte a nivel mundial, las fábricas se ven atacadas por esa crisis, pero empiezan a surgir otros pensadores que empiezan a tener un enfoque completamente diferente. ¿Bien? Uno de ellos es Max Weber. No tiene nada que ver con Verstappen, iba mucho más lento, de hecho. Pero Max Weber empieza a pensar y decir, bueno, sí, es más bien. Pero los aportes son a los últimos años, ¿no? Los años. Empieza a pensar y dice, hay mucha gente que lo está haciendo por prueba y error, como en el caso de Taylor, o Fayol, pero acá debería estar debidamente registradas las acciones, buenas y malas, y los mecanismos de control a aplicar para seguir mejorándolo. Cosa que todos lo vean, sea inobjetable y por lo tanto podamos avanzar, adaptarnos y crecer como organización. Entonces, paréntesis. No nació en 1964. no, es un error de tipeo. 1800. Sí, y no sé si puse la autoridad, a ver, no le puse el estudio, después lo pongo, el estudio. Bueno, acá lo importante es que tiene un enfoque estructuralista. Este sería como el enfoque burocrático, nosotros lo conocemos como un enfoque más burocrático. Porque lo que dice es, una organización se tiene que trabajar siempre sobre el pilar de la racionalidad. La razón tiene que ser la que mande en una organización y no ni la costumbre, ¿no? Ni el uso reiterado de una acción o un proceso, sino de que algo que esté defendido por una racionalidad. Entonces, acá busca una eficiencia a través de la razón y no tanto de las emociones. Bien, acá es importante eso, es la racionalidad, bueno, esto, la lógica, la razón indica de que esta es una forma correcta y humana de hacer las cosas, pero no contempla cómo se sienten las personas
o después de hacerlo, o durante. Bien, ya me estoy adelantando una crítica, pero bueno, es parte de su modelo. Nunca lo considera. Ahora, acá sí ya empieza, y su aporte es el más importante, a pensar que, bueno, acá sí hay comunicación informal. Es parte natural de la organización. Está hecha y conformada por personas. Y es inevitable que en algún momento haya comunicación de tipo informal. Comunicación formal es, obviamente, una orden, una coordinación, una directriz, una charla para mejorar un proceso. Bien, pero la informal es la que estamos acostumbrados a cruzarnos en el pasillo, charlar, tirar un comentario, una pregunta, ponernos al día, etc. Esa es la comunicación de tipo informal. Entonces, como ya considera este elemento parte de la organización, dice, bueno, voy a trabajar sobre la autoridad. Voy a empezar a pensar sobre esa autoridad, sabiendo que hay esos dos tipos de canales. Y dice, bueno, para él hay tres tipos de autoridad. El tradicional, llegado por los usos y las costumbres, a lo que seguramente en algún momento han empezado a trabajar en un lugar nuevo y dije, esto es así porque siempre se hizo así. En un lugar nuevo estaría. Pero lo han escuchado todos. En algún momento, en algún área, le han preguntado, ¿y esto se hace así porque siempre se hizo así? No quiere decir que esté mal. Porque tal vez atrás hubo un estudio de tiempos y movimientos. Pero lo que dice Weber es, bueno, es un enfoque tradicional. No es una autoridad tradicional. Siempre se hizo así, y lo hacemos así, y sigue así. No hay mucho por qué, no hay mucho debate, no hay mucha filosofía. Ahora lo que dice es, también hay una autoridad, que no es por el uso de costumbre decir, che, es él la autoridad porque hace varios años que está, y o es el que más sabe, o es el más antiguo, y por lo tanto sabe hacer todas esas actividades, o es el que se le va a preguntar, porque hace mucho que está, sino que aparece el enfoque carismático, la autoridad carismática. Es decir, cómo la relación humana entre dos personas aumenta la probabilidad de ejercer autoridad. Lo empieza a estudiar. Ya hay personas que cuando hacen una directriz y consiguen que más gente lo haga, o lo hagan de mejor manera o más rápido. Tienen la misma autoridad que tal vez el de al lado, ¿no? O en otro enfoque, o en otra área, sino sin embargo lo consiguen. Entonces empieza a estudiar y decir, che, hay una autoridad carismática. Y aparece la palabra el enfoque líder, ¿no? La palabra líder, de liderazgo. Que después lo vamos a desarmar y vamos a trabajar mucho sobre el liderazgo más adelante. Y hay una tercera, que él es muy fanático, que es la racional legal o la burocrática. A mí me gusta la burocrática porque es una palabra que estamos muy acostumbrados a conocer y se les va a quedar bastante en el inconsciente. Que es la que está apoyada por las normas. Esto hay que hacerlo de esta manera porque hay una norma que dice, che, de esta manera se puede hacer, de esta otra estaría prohibido porque infringimos esto, porque es incorrecto, porque es peligroso. ¿Bien? Entonces hay un enfoque de las normas. Él trabajó mucho sobre esto, pero ya empezó a reconocer otros aspectos que otros autores ya no tenían, ¿no? Los anteriores. Ahora, ¿cuál es la característica de la burocracia? Algo que en nuestra organización prevalece y está muy existente. Bueno, el carácter legal de las normas y los reglamentos, ¿no? El escrito. Lo puse ahí entre paréntesis porque hoy ya estamos transitando la era de la digitalización. Sin embargo, los archivos, por más de que no estén en papel, están escritos en formato PDF, es un escrito. Entonces, las características de los modelos de Weber tenían y empezaban a registrar todo. Si esto se hacía de una manera, tiene que estar en papel. Para cuando venga alguien y diga, no, che, no lo quiero hacer así. Tenías, siempre ha sido así, tenías el líder o la autoridad, pero además tenías el papel que te respaldaba. Decir, che, es así, porque te va a arrancar la cabeza. ¿Cómo no te pones el casco para subir al techo y hacer esta tarea? Entonces tenía un eje más centralizado en los papeles que te dé un respaldo. Y para él pensaba que ese papel daba autoridad suficiente para que las personas no hagan lo que sea. No estamos hablando de manuales operativos, sino normas. Todavía no normas, no llegó él a normas, sino más que a manuales operativos, sino normas generales. Normas generales, ¿no? Para nosotros serían ordenanzas, ¿no? En nuestro ámbito de vida universitaria, de organización universitaria, serían más las ordenanzas, ¿no? Todavía no había llegado a un nivel tan profundo en tareas de decir, bueno, este es el manual de cómo se debe limpiar esto. Pero sí había normas que decían, bueno, tales actividades o tales áreas tienen que trabajar de esta forma, tienen que cumplir ciertos requisitos, requerimientos de seguridad,
de trabajo, etc. Todavía no había llegado tanto. Sí, hay muchos autores, se los denomina modernos, neoclásicos, que sí toman mucho de Weber y lo empiezan a adaptar para generar los famosos manuales de procedimientos que hoy sí, estoy seguro que alguno habrá visto, ha ojeado, ha trabajado alguna vez o se lo han dado para tener en cuenta. Bien, acá lo que viene es la jerarquía por autoridad. Lo que dice es, la autoridad jerárquica es al cargo, no a la persona. Entonces ahí empieza a trabajar la parte escrita, ¿no? La racional legal, para darle esa autoridad al cargo. O sea, la parte escrita dice que tal cargo tiene autoridades, nosotros hoy lo conocemos como las funciones de un cargo, ¿no? Pero después también tenemos la autoridad. Dentro de esas funciones, muchas son de ejercer autoridad dentro de las funciones. Lo estoy haciendo el paralelismo con la U. Ahora, le pasa algo en las experiencias a Weber, que lo informal lo empieza a vencer. Porque obviamente, acuérdense que es un pensador que está iniciando sus escritos y sus experimentos, y realmente él pensaba en sus premisas de que si yo tengo una autoridad escrita y burocrática, todo el mundo va a hacer caso, todo el mundo va a acatar y todos vamos a ser felices porque tenemos un papel que nos dice que vamos a ser felices. Y lo que le ocurrió es que la organización entró en crisis, porque obviamente la comunicación informal tiene una gran influencia en los líderes. Entonces, el aspecto carismático empezó a generar una crisis en la organización, propia de la organización, y empezó a tambalear un poco, y acá aparece Merton, que es otro autor. Yo no me quiero meter en la lucha intratable de divas de autores de 1920 de industriales, pero Merton lo critica mucho porque dice, che, vos te olvidaste algo muy importante, que es el conflicto. Acá no somos todos felices y vamos en arcoiris saltando de una pata. No, acá hay conflicto. No está mal, hay que reconocerlo y hay que trabajarlo. Entonces, cuando cae en esa crisis Weber diciendo, che, con los papeles vamos a andar bárbaro. ¿Por qué? Porque tenemos todo reglamentado y le vamos a hacer caso. Viene Merton y dice, no, sí, pará. Y cuando hay un problema, el papel no lo va a arreglar. Entonces, ahí es una de las principales críticas que tiene Weber. Sin embargo, nos dio de vuelta. Estamos acá eligiendo esos autores por los grandes aportes que sí nos dieron y nos organizan y seguimos utilizando hasta el día de hoy, de forma digital o a veces también en papel, pero todo tiene cosas buenas, cosas malas, cosas para criticar, cosas para ver. Además, perdón. Sí. Weber supera con su idea de la burocracia las otras dos tradiciones que eran la carismática y la tradicional. Sí, la prima para él es lo más importante. En el caso de Merton lo critica, pero después de haber visto desde 1890 a 1920 todo lo que él había desarrollado. Es que es el proceso científico. Para mí no es algo malo, no es algo, no lo vean como que Merton era un genio y... No, es el proceso científico. Yo veo cómo actúa una persona, veo sus conclusiones y bueno, decido en base a eso y lo mejoro. Y Merton en sus estudios debe haber tenido algunos que no han salido bárbaros. Ahora vamos a ver uno que tal vez sea el más humanista y el más hippie amigable, que también tuvo problemas. O sea, no todos, o sea, realmente muchas de estas personas tuvieron que empezar a aplicar ciegos, ¿no? A diferentes experimentos y encontrar qué pasaba. Sí, igual veamos a Weber como un estudio sociológico que hizo en su momento en Alemania, donde plantea un tipo de organización, un modelo de organización, la organización burocrática, como una manera de gestionar una organización. Plantea tres tipos de burocracia, que es la tradicional, la carismática y la racional legal, que por ahí la más conocida es la racional legal, pero como un tipo. Hay otros autores que también hablaron de burocracia y plantean otro tipo de burocracia, como la burocracia profesional, algunas que se relacionan también con estas, pero lo vemos como una manera, pone sobre la mesa una manera de gestionar una organización. Ni buena ni mala. Hay organizaciones que van a entrar dentro de este modelo burocrático y hay organizaciones que son inviables que se lleven adelante
en un modelo burocrático, ¿sí? Por eso, por lo general, todo lo que tenga que ver con el modelo burocrático entra al sector público por el tamaño y la dimensión, donde decimos, bueno, pongamos normas, dejemos todo por escrito, que nada quede al libre criterio de nadie, porque esto es muy grande y se va a tornar incontrolable. Aparte son organizaciones que trascienden generaciones y generaciones y bueno, también le da la potestad a las generaciones que vayan adaptando las normas a los tiempos que corren, ¿sí? Pero la burocracia por ahí está visto como algo malo o algo negativo. Y no, es una manera de llevar adelante una organización, ¿sí? Hay organizaciones que el sistema burocrático les sienta bien y hay organizaciones que no podrían avanzar y no podrían subsistir bajo un sistema burocrático. Y obviamente las burocracias se van adaptando a los distintos tipos de organizaciones, por más que sea del sector público, sin ir más lejos. En una facultad o en la universidad, por decir algo, la mesa de entradas, un ejemplo, abre hasta las 2 de la tarde. Ese día llovió un diluvio bárbaro, llega alguien 2:05 con un expediente. Bueno, la persona puede decir, era hasta las 2, no te lo recibo, o, bueno, está bien, llueve, lo recibo. Vayámonos al plano judicial, donde vos tenías tiempo para, no sé, apelar a una causa hasta tal día a las 2 de la tarde. Llegaste 2:05. ¿Te lo toman? No. Entonces, la burocracia en algunas organizaciones va a ser un poco más taxativa, más apegada a la norma, y en otras hay cierta flexibilidad. La burocracia como modelo de gestionar la organización amplio. Después esa burocracia se va adaptando a cada organización, ¿sí? Depende también la organización, a qué se dedique, cuál sea el público, cuál sea la gente, cuál sea el interés de la organización, ¿sí? Además tenía pinta de presidente de Estados Unidos, ¿no? Segundo presidente de Estados Unidos más huevo parece. Así. Pero era alemán. Era alemán, sí, pero no lo digamos más. Bueno, llegamos al cuarto. Acá sí vamos a ver un golpe de timón fuerte. Acá sí el ser humano como persona empieza a tomar una relevancia muy importante. Y son los estudios de Elton Mayo, ¿no? Elton Mayo sí cronológicamente sigue un par de años más que ya los clásicos, ¿no? Ya está post crisis de los 30, crisis de la bolsa de los 30. Y acá está bueno el trabajo de Elton Mayo porque hace un trabajo muy bien documentado. Al que le gusta la administración general, la administración de empresas, se suele leer entero el aporte de Elton Mayo, el estudio entero, pues está bastante fácil de leer y documentado de qué hice primero, cómo lo hice, me dio así. Entonces realmente te metes adentro de su investigación, ¿no? Decir, bueno, cómo lo hice, por qué me dio esto, no nos gustó, nos pareció mal o bueno, y lo va mejorando. Está en la bibliografía, si lo quieren ver, está bueno, no es muy largo, son 5 o 6 páginas, pero es la experiencia Hayter, en Western Electric Company. Ya no es un capataz, sino que él lo llaman a esta compañía. Acá está la fecha de nacimiento, no es que arrancó ahí. Esto fue más o menos en la década del 30. Lo llaman porque hay una compañía que le está yendo muy mal. Está yendo muy mal, la productividad muy baja. Estaban aplicando ya modelos clásicos, tayloristas y payolistas, pero estaba yendo mal y lo contratan a él para ver si podía hacer algunos cambios y mejorar la productividad de esta empresa, ¿no? Eléctrica. Y él accede y empieza a documentar todo lo que fue haciendo. Entonces se termina determinando la experiencia Hayter. ¿Qué es lo que hace dentro? Se puede resumir en 6 puntos. Les digo brevemente, a modo de si les interesa o no, después lo van revisando. Pero ya empezaba a hacer pequeños cambios en muchas cosas. Por ejemplo, había con la organización tenía 2 salas, ¿no? Con 2 grupos de trabajadores que hacían la misma tarea. Y en unos tenían un tipo de color de luz, por ejemplo este color blanco, y el otro, el de al lado, uno más tenue. Trabajaban un mes
y después él analizaba la productividad. Y encontró un montón de cosas que él esperaba y cosas que no. Entonces notó que, por ejemplo, en los que tenían luz blanca, la productividad era un poquito mayor. Hicieron más. Bueno, eso lo anotó, él lo esperaba, que uno haga una productividad superior a la otra. Pensaba que era al revés, pensaba seriamente que la luz tenue era más cómoda, entonces la persona estaba más cansada y iba a trabajar más. Y hablando con los trabajadores, porque eso es el aporte real de Mayo, que realmente ya toma a la persona y cómo se sienta haciendo el trabajo como eje central, se da cuenta que los que tenían la luz blanca trabajaron más porque pensaban que estaban más controlados. Como que la luz blanca significaba hay que producir. Cuando tenía luz tenue era estamos tranquilos. Ese aspecto no lo tenía en cuenta él. Entonces se encontró con un aspecto nuevo que es el psicológico, que lo encontró casi de casualidad, buscando otros aspectos, y los empieza a volcar en su estudio. Entonces ese es el gran aporte. Va a empezar a concebir aspectos psicológicos de la persona en relación al trabajo, a la tarea. Entonces uno de sus principales aportes. Habla del nivel de producción y lo que dice es, bueno, el nivel de producción es constante de la integración social, de cómo el equipo trabaja como equipo. Ya acá no considera el que es el trabajo individualizado de la persona, no es una parte de la máquina, es, bueno, ya es un equipo y cómo se llevan como equipo. Para él es importante, es un dato extra, no tanto como Fayol, que era, bueno, es el equipo y hay que dirigirlos. Que lo dirige lo tiene que dirigir bien. No, acá es cómo el equipo tiene interacciones propias para mejorar la productividad. Comportamiento social. Acá ya trabaja como un grupo social que empieza a investigar, a hacerle preguntas, encuestas de cómo se llevan en términos sociales, si hay grupos informales armados, si todos se llevan de la misma manera, si hay diferencias, de qué tipo. Empieza a indagar en el grupo como un grupo social. No un grupo productivo, sino aparece ese concepto. Y eso dice que determina la cuota de productividad. Le agrego una variable más. Acá en algunas cosas le erra. Esta es una muy linda porque también le erra bastante, que empieza a cambiar los salarios y empezar a pagarlos por cuota de equipo. Y obviamente en algunos lados sale muy bien, si el equipo se lleva bien, todos somos amigos y trabajamos bien. Pero cuando no está la cosa bien, ¿qué pasa? Cuando haces una cuota de grupo y se cobran poco, vuelan piedrazos. Entonces, estos eran parte de los experimentos que hacía, que algunos salían bien, otros salían mal. Para él no lo salían nunca mal, porque a ella le daban información que nunca nadie había probado, que era decir, bueno, el hombre es una persona social que debería recibir recompensas y sanciones sociales, pero que no debería ser la única forma de remuneración. Pero lo que entendió es que si la persona es una persona social, está buscando la aprobación del grupo. Normalmente uno quiere ser parte del grupo, trabajar de forma cómoda, ordenada, pacífica, y que había sanciones no solo económicas, sino que podían ser en torno al social, ¿no? Para que el grupo, de alguna manera, no me gusta la palabra ajuste, pero que lo acomode, ¿no? Para que no quite los pies del plato. Bueno, en relación a estos experimentos, ¿no? Después, obviamente, ha evolucionado el sistema de remuneración, no es así, pero en estas pruebas le salían muchos resultados diversos, de lo psicológico, de lo productivo y de lo sociológico como grupo. Se generaron grupos informales, bien, que tienen una gran importancia porque obviamente son transversales a la organización, ya empezaban a mezclar áreas, ¿no? Porque hay grupos informales que se van armando no solo en una misma área de trabajo, sino en diversas, y tienen poder sobre la organización. Acá establecen el comportamiento, los objetivos, pueden modificarlos, para bien o para mal. Hay una moral y un contenido del puesto. Acá, como está estudiando las personas, se empieza a centrar en la moral de las personas, ¿no? Que consideran algo bueno, malo, que es trabajar bien, que es trabajar arduamente, que es holgazanería. Entonces le empieza a preguntar a las personas para entender un poco la moral, y es como una de las primeras investigaciones que nos lleva a algo que sí ya conocemos nosotros, y para nosotros capaz que es un concepto muy común, que es de la cultura de la organización, ¿no? La cultura de la UNLP o en algunas otras organizaciones es, bueno, la forma de hacerlo de esta manera, o la cultura organizacional de una empresa, o la familia y el nombre de la empresa,
son cosas que estamos acostumbrados, bueno, él empezó a verlo individualmente para formar la moral de estas personas que integran esta organización. Cómo generan el grupo. Y las relaciones humanas que generaban influencias de ambos lados, ¿no? Los líderes con los empleados, los equipos con los equipos similares y las diferentes relaciones que se pueden generar. Les leo porque en rojo no se ve nada. El problema de Tom Mayor es que como no tenía una empresa propia, como realmente tuvo una experiencia, que lo invitaron, se lo critica de que tiene una limitación muy teórica. O sea, de una experiencia en una organización con estas características, hizo dulce de leche. Pero bueno, no es lo mismo después anda a un hospital, que es otro tipo de organización, después anda a una universidad, y ahí vas a tener una visión más holística. Esa es la crítica que tenía. Sin embargo, nos da un montón para que otros autores sí hicieran eso. Es decir, che, las experiencias del Don Mayo podrían aplicarse en mi organización, podrían aplicarse en diversas organizaciones para que sea un pensamiento generalizado, o fue una experiencia. Entonces, los aportes del Don Mayo son interesantes porque, si bien fue una compañía determinada y específica, bueno, nos dieron cosas para despertarnos, empezar a hablar, empezar a pensar a la persona, ¿no? Empezar a enfocarnos en cómo se siente, cómo está, cómo piensa, y ir avanzando en base a eso. Bueno, la crítica es que es demasiado informal, ¿no? Ya era un gran debate tras debate, y en un momento faltaba esa autoridad burocrática o esa acción, ¿no? Que de alguna manera la compañía eléctrica lo que quería era mayor productividad. Él, obviamente, estando en sus investigaciones, buscaba mejorar la productividad de ese ámbito, y los otros le decían, sí, yo pero quiero ganar plata. Lo apuraban mucho, ¿no? Pero bueno, es parte de la época. Y obviamente el enfoque de conflicto no lo tenía en cuenta. Él pensaba de que si todos somos escuchados, todos tenemos la posibilidad de hablar, de sentirnos como grupo y pertenecer, estaba todo solucionado. El conflicto aparece tarde o temprano, y como las relaciones humanas son informales en muchos casos, afectaba a toda la organización. Un conflicto en un área descubría que se terminaban enterando en otra, y a veces hasta generaban tomar partido, participar o no, y generaba improductividad en ese caso. Pero bueno, se tenía que tomar en cuenta por primera vez, que nunca había ocurrido. Entonces, esos son los enfoques de los 4 autores que elegimos, que tienen bastantes cosas interesantes para darnos, para que ustedes estudien, miren y chusmeen, y que de alguna manera nos da el pie para pensar cómo trabajamos hoy, cómo nos desenvolvemos en una organización hoy mismo, y los primeros pilares de un proceso administrativo complejo, totalitario. Ahora vamos a ver relacionado con la universidad, porque bueno, hoy es el eje que nos convoca, pero podría ser otra organización. Entonces, esos son los primeros vestigios. Fíjense igual la diferencia entre todos los pensadores. Este último se enfoca más en la persona, ¿no? Por eso también Elton Mayo es el principal exponente en la administración de la Escuela de las Relaciones Humanas, donde dice que la motivación de una persona que está dentro de una organización no va únicamente por el lado salarial, sino que va por el lado más humano, sociológico, psicológico, de sentirse valorado, sentirse respetado, trabajar en un lugar agradable, acorde, con un buen clima de trabajo. Si lo pensamos a cada uno de los pensadores como algo completamente absoluto, ninguna organización podría funcionar siguiendo una línea exclusiva. Nosotros vamos viendo y conocemos organizaciones, y ustedes también, y todas las organizaciones tienen algo de cada uno. Por ahí algunas más, otras menos, pero no es algo que o hacer una organización al estilo Elton Mayo, o al estilo Max Weber, o al estilo Fayol, o al estilo Taylor. Todos aportan a que, bueno, a un modelo de organización, ¿sí? No es cada pensador como una organización distinta. En ese momento sí, todos iban, aparecía algo nuevo, bueno, todos trataban de innovar eso, en ese aspecto. Se dan cuenta que esa organización no funcionaba, entonces adaptaban el modelo organizacional. Y hoy en día,
muchas veces no se piensa cuál es el modelo de organización que se está teniendo. Hay gente que sí lo piensa, pero muchos de nosotros pertenecemos a organizaciones, independientemente de lo laboral, a otro tipo de organizaciones, y no estamos pensando en esto. Pero si ahora empezamos a pensar, vamos a empezar a encontrar muchas de estas características de algún pensador o de otro pensador. ¿Sí? Bueno, a ver si me escucharon. ¿Cuál era el primer elemento de los 5 elementos de Fayol? Su proceso administrativo. No lo voy a poner. La dirección. No, no los principios, los elementos. ¿Se acuerdan? Con esas palabritas que arrancó él. Prever, muy bien. Entonces vamos a arrancar hoy con el primer proceso, siguiendo ese orden, esa línea de pensamiento, que en un proceso administrativo necesita de planificación. Bien, es la primera herramienta, la primera tarea, ¿no? Prever, obviamente requiere la planificación. Entonces acá yo les puse de vuelta un autor, me parece que es una definición bastante piola, pero hay otros, pueden elegir otra, no hay ningún problema. En la primera clase de hecho les pusimos un pool de autores que tienen muy buenas definiciones, como para contraponerlo o ver si a alguno le gusta más. Pero Peter lo que dice es, la planificación a largo plazo no se ocupa de las decisiones futuras, sino del futuro de las decisiones presentes. Sí, la agarró como una buena. Falta de anteojos negros decirle, dale. Ahora vamos a llegar a... La idea de esta no es arrancar con esta frase, sino que después de hacer proceso de planificación, la volvamos a ver si la entendimos de otra manera. ¿Bien? En ese sentido, en el sentido de la frase que dispara proceso de planificación, acá lo que dice que es una actividad, bien, yo acá lo voy diciendo, la actividad para orientar acciones, ahí ya vamos desglosando un poco lo que va a ser planificación para nosotros, anticipando escenarios, asignando recursos y estableciendo prioridades de manera racional y estratégica. Como ven, aparecen palabritas que vimos antes, ¿no? Los autores. Y también de la primera clase, ¿no? De los famosos recursos, las prioridades. ¿Bien? Entonces, combinando esos 3 elementos, anticipando escenarios, por eso la palabrita prever, anticipándome, viéndolo antes que ocurra, o con la posibilidad de que ocurra, asignando recursos y estableciendo prioridades, voy a poder realizar un proceso o una actividad de planificación. Implica seleccionar entre varios cursos de acción aquel que mejor conduzca al logro de los objetivos previamente definidos. Bien, acá de vuelta, acá volvemos a la clase 1 de seleccionar, elegir, administrar recursos que son escasos. Bien, o formas o tareas o actividades que en escenarios diferentes pueden ayudarnos o no a cumplir nuestro objetivo. O pueden cumplirlo todos, pero no todos de manera eficiente. Entonces, la idea es volver después al final de esto. ¿Qué objetivos que estaban planificados previamente? Bueno, hay 3 tipos de objetivos que se sitúan, y acá les hice la piramidita didáctica, dentro de una organización que tiene diferentes jerarquías, que tiene diferentes mandos y diferentes formas. Tiene un objetivo seguramente político-estratégico, que lo suelen hacer las máximas autoridades, con un horizonte amplio de tiempo. Les digo a ver, por ejemplo, ¿cuál sería nuestro objetivo político-estratégico como Universidad Nacional de La Plata? Todo lo que está en el plan estratégico. Bien. Sí, bien. Vamos más, se me da un poquito más jugada, porque me veo como que me tiraste. Yo ya lo leí también, pero. ¿Cuáles son los principales objetivos, la razón de ser de la universidad? Que no tiene acá exacta. Impartir la docencia, realizar investigación. Bien. Son formulados por las máximas autoridades porque nos ponen en debate a veces si tiene que ser, como ha pasado en el último plan estratégico, el rol, por ejemplo, de la producción. Pone en debate si es o no un eje y un objetivo político estratégico, y además tiene un horizonte amplio, no es algo que lo puedo hacer el año que viene. Bien, es algo que me va a llevar mucho tiempo o un periodo importante de tiempo. Tácticos logísticos, que tienen un alcance temporal menor,
pero la sumatoria de ellos o la concreción de esos objetivos empiezan a empujar a llevar a la concreción de un político estratégico, de más amplio, aunque tenga un horizonte temporal mucho mayor. Y el plan operativo, los operativos, tampoco se lee nada, voy a abandonar los colorcitos en las próximas figuras. Porque son muy bonitos, pero son muy poco prácticos. Todo blanco y subrayado. Sí, bien aburrido, que se me duerme a la mitad. Si quiero escuchar ronquidos de atrás, ahí sí. Y el plan operativo está centrado en tareas muy concretas y sí, tiene un horizonte temporal mucho más corto. A veces es inmediato, ¿no? Pero bueno, estos objetivos van a variar, depende de la organización, en cantidades, ¿no? Y depende también la forma de esta organización. Y en base a eso, ya empezamos a hacer el proceso de la planificación, de planificar. Ya tengo mis objetivos, los tengo clasificados, si son estratégicos, si son operativos, si son tácticos. Y empiezo a hacer las 6 etapas. Ahí yo se las puse con un poquito de ayuda, pero están en la filmina y están también en la bibliografía. Las 6 etapas del proceso, ¿bien? Que vamos a ir viendo y que hoy van a practicar. Primero es un diagnóstico externo e interno. Entonces ya empezamos a ver a la organización, sus recursos disponibles, y empiezo a detectar 4 elementos que estoy casi seguro que algunos ya se han cruzado en algún momento, o en esta diplomatura, o no, o también en las tecnicaturas. El famoso FODA, muy bien, alguien lo dijo. Analizar las fuerzas de mi organización, las oportunidades, más relacionadas con el entorno, las debilidades bien internas de mi organización y las amenazas, ¿no? Todos aquellos eventos que pueden ocurrir desde el plano externo, de otras organizaciones, de otros actores, que me afecten. Entonces yo tengo que pensar, ¿bien? En base a los recursos disponibles que tengo, recursos como puede ser el tiempo, la parte económica, la parte financiera, el recurso humano, le sumo además estos aspectos. Segundo, especificación de objetivos. Yo tengo unos objetivos que me llevaron al proceso de planificación, pero tengo que generar nuevos para poder encaminar la organización. Acá se revisan y se detallan esos objetivos, estableciendo metas concretas, metas son periodos más cortos, y negociando, acá ya aparece el aspecto social y humano de las organizaciones, por eso estamos en un proceso más moderno, negociando con las coaliciones que influyen en la organización para garantizar de que esos objetivos sean realizables, sean justos, sean ordenados y sean coherentes. Etapa 3. Se desarrolla el curso de acción. Se empiezan a pensar los caminos. ¿Cómo se podría hacer esto? ¿Bien? ¿Cómo se puede hacer esto? Y se empiezan a generar diferentes, posibles. Obviamente acá hay un proceso de creatividad, ¿no? Siempre hay una lluvia de ideas que se ha producido en algún ambiente laboral. Decir, bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Nunca nos pasó a hacer esto. Tenemos que hacer esto por primera vez. Y empezar a tirar ideas. Bueno, si lo hacemos así, y si lo atacamos de esta manera, y si conseguimos esto, y si le pedimos prestado a aquel. Bueno, eso es básicamente los diferentes caminos con creatividad y análisis crítico. Siempre hay uno que dice, che, pero si llueve, che, pero no sé si lo conseguimos tan rápido. Bueno, análisis crítico, ¿no? De recursos, de análisis. Y acá aparece un principio que es el de equifinalidad, que es el con la conceptualización de que diversos caminos pueden llevarnos a un mismo fin. O sea, transitar diferentes caminos pueden llevarnos a cumplir una finalidad específica. Obviamente la equifinalidad es un aspecto buscado por las organizaciones, pero que responde mucho a la propiedad y a las capacidades de la organización misma. No siempre se puede lograr una equifinalidad. Hay veces que, por las particularidades de una organización, es mejor setear objetivos más concretos y operativos y tácticos para diferentes áreas, y que cada una vaya por su camino y que todas juntas después terminen en un estratégico cumplido. Pero bueno. 4. Análisis y elección de la mejor alternativa. Ya hablamos un montón. Bueno, hay que decidir. Es el momento de la verdad. ¿Qué hacemos? Se selecciona, se comparan los cursos de acción, se selecciona uno, ¿no? Es capaz de la etapa más determinante, decir, bueno, ya está, nos tiramos la pileta por este. Listo. Y 5, la formulación del plan, ¿no? La parte ya más burocrática o escrita o que nos dirige a todos para saber cómo vamos a hacerlo.
Y acá lo que les puse es, se establecen las acciones a realizar, los recursos, los responsables, procedimientos, tiempo y presupuestos. Una forma muy didáctica de hacer un buen plan es siempre ir respondiendo todas estas preguntitas, ¿no? Entonces dice, bueno, hay que hacer el plan de contingencia por si se cae este techo. Y no hay ningún plan. Bueno, vamos a planificar. ¿Para qué es esto? Y para evitar que las personas se lastimen. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? No, vamos a hacer un manual que se le va a dar a todos los trabajadores y en caso de que se caiga el techo, ¿qué hacer? ¿No? Y además le vamos a dar otro para el que tiene que ir a socorrer. Bueno. ¿Con qué? No, bueno, tenemos una impresora, tenemos una compu, lo podemos tildar, lo podemos imprimir y lo hacemos escrito. No tenemos impresora, bueno, lo hacemos por PDF y lo mandamos por mail. No tenemos internet, bueno, vamos a ir oficina por oficina a explicarle con un pedazo de techo salido y mostrar. Se puede, ¿bien? El análisis crítico se va haciendo. ¿Con qué? ¿Quién? Bueno, vos, yo, todos juntos, de a turnos, nos turnamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer todos los días, lo vamos a hacer en un momento determinado, va a ser con previo aviso, va a ser de sorpresa. ¿Cuándo? Cronograma, ¿no? Bueno, es una tarea que me lleva varios pasos. Bueno, es, che, tal día nos juntamos a pensarlo, tal otro día lo redactamos, ya después lo imprimimos y otro día se lo vamos enseñando a nuestros compañeros de trabajo. Y finalmente, bueno, ¿cuánto nos va a salir a hacer esto? ¿No? Si hay que buscar una impresora, o si hay que comprar una impresora, o si hay que comprar una resma de hojas, o conseguirla, bueno, hay un presupuesto. ¿Bien? Y etapa 6, importante, incorporación al sistema de control, o sea, todos los mecanismos que hagan dos, y acá es importante, porque el sistema de control, después lo vamos a ver como proceso administrativo único, o sea, lo vamos a ver de lleno. Pero nunca confundamos que el proceso de control tiene dos elementos claves que no hay que olvidarse. Uno sí es el seguimiento, que es el que tal vez estamos todos acostumbrados al sistema de control, es decir, asegúrense que la persona que tiene que ir a pasar por las oficinas diciéndole, che, si el techo se cae hay que hacer esto, lo haga. Eso es seguimiento. Capaz que va y se para en la puerta de la oficina y ve si lo hizo. Ese es seguimiento. Pero el otro, que también es importante, es la retroalimentación. Es una vez que se hizo, ¿qué pasó? Y registrarlo, entenderlo. Sí, entré y fue Juancito y nadie le dio bola, porque a Juancito nadie le da bola. Está mal, pero es una retroalimentación. Si yo tengo que hacerlo el año que viene, ¿lo mandaría a Juancito? Bueno, primero hay que ver por qué no le dieron bola a Juancito, que es otro tema relacionado con autoridad formal, líder carismático, otros autores influyen. Sin embargo, lo importante es la segunda parte del control, es ¿qué hacemos la próxima? Si volvemos a mandar al mismo, ahí el que está fallando es este proceso de planificación, el de control. No, pobre Juancito, no existe Juancito, está inventado. Tenía que haber puesto a Lucas, así nadie. Porque ya alguno está pensando en un Juancito y ya no era el intenso. Ya alguno está pensando en su Juancito y no era el intenso. La próxima es decir tú. Y chao. Pero, a ver, si es Juancito dando descuentos, muchas veces se focaliza en el problema de la persona y no se piensa en esto de la retroalimentación y en ver qué cambios son necesarios. Ah, no sirvió porque Juancito... Claro, ante la falta absoluta de retroalimentación, se recae en las cuestiones que alguno considere evidente o inmediata. Si hubiera un correcto sistema de retroalimentación, otra persona, vamos a ponerle Luquitas, soy yo, va a la oficina y dice, ¿cómo le fue con la explicación del techo? No escuchamos nada. ¿Por qué no escucharon nada? ¿Y les parece importante o no? Esa tarea, capaz que dice, no fue Juancito. Como estaba redactado, como lo dijo Juancito, porque lo redactamos así, no llama la atención. Y ahí hay que redactarlo de vuelta. Y ahí ya no fue el proceso de control. El proceso de control me está diciendo, por su retroalimentación, que el problema capaz que estuvo acá. O acá. Y no era escrito, o no era pasar por las oficinas, sino que era pasar un memorándum más prolijo con imágenes. Pero eso solo se descubre si se aplica el proceso de control. Si no se aplica, caemos en lo que nos parece a nosotros. Entonces, por eso, el proceso de control tiene esas dos partes que son importantes. El de seguimiento lo conocemos, porque toda la vida sabemos que, che, si no venís una vez, 2 veces, en una semana, va a venir y decir, che, ¿por qué no venís? El seguimiento está claro. Pero el de retroalimentación, como no se ve rápidamente su resultado,
suele ser dejado un poco de lado. Y obviamente perpetúa algunos errores dentro del proceso de planificación. Tipo de planes, muy similar, porque está acorde a los objetivos. Entonces vamos a tener plan estructural o político estratégico, que es nuestro plan estratégico, el plan estratégico de la UNLP, ¿no? 2022-2026. Bien, es un plan que tiene diferentes formas de proceder, pero están en 4 años en tiempo. No dice lo vamos a hacer todo mañana. Planes de gestión técnico-logístico pueden ser anuales, pueden ser por una actividad determinada que tiene un principio y final, y después hay planes operativos, ¿no? Una tarea específica que tiene inicio y final, y que la suma de esas tareas nos van a llegar a un estratégico. Ejemplos de planes les puse: plan estratégico del INDEC, por ejemplo, 4 años, no 5, perdón, 2021-2026, o el nuestro, ¿no? El 2022-2026. Estos son ejemplos de dentro del plan estructural mayor. Tiene el lineamiento a largo plazo, son más años, se definen por las máximas autoridades y generan a veces muchos cambios organizacionales, que son aquellos planes que hasta modifican el organigrama de la organización, la forma de trabajo de la organización, las costumbres muchas veces por estos cambios. Suelen ser los más críticos, porque realmente cambian parte de la organización. Entonces, ¿tienen dudas sobre esto? ¿No? Queda poquito. Vamos a ver si me entendieron. Como a mí, yo soy muy inquieto, a mí no me gusta dar clases así todo el día y hablar yo solo, vamos a jugar un juego. Un juego de la administración. El juego es grupal. Así que se van a poner en equipos de 6 personas. 6 personas. Vayan poniéndose, acomódense. Equipo de 6 personas. Puede ser uno más, hasta 7. Necesito 10 grupos. Vamos a ver si me entienden. Última actividad. Vamos, vamos. Cuanto más rápido se acomode, después se va. Una actividad rápida, tiene que ser rápido, que se va más temprano. Bien. Cada grupo va a tener un sobre secreto y su contenido no puede ser abierto ya hasta que todos tengan su sobre. Nada, no pueden churmear, van a quedar eliminados del juego. Y el desafío es lo siguiente: es aplicar lo que aprendimos del proceso administrativo, específicamente el de planificación, pero dirigiendo, controlando y organizando el trabajo para cumplir un objetivo. Cada grupo va a tener que definir un líder. Lo pueden hacer por azar, lo pueden hacer por votación, se pueden autoproclamar, pero solamente tienen 5 minutos para hacerlo. Una vez que el líder está determinado por el sistema que ustedes quieran, dentro de esos 5 minutos, es importante, el tiempo es importante. Una vez que hay un líder, el líder tiene que definir el resto de los roles del equipo. Va a haber 3 constructores, los que pueden hacer la torre, y solo ellos pueden construir la torre. Un cronometrador, el que maneja el cronómetro o el tiempo. Solo esa persona puede ver reloj o celular. Si algún otro ve, queda descalificado del juego. Solamente pueden ver reloj una persona. Y el último, el que hace el control de la calidad de la torre y es el presentador de la torre. ¿Cómo termina el juego? Cuando la torre está terminada y acá arriba. Esa torre tiene que estar acá arriba. ¿Qué tienen que hacer? Ahora pueden abrir el sobre. Ahora pueden abrir el sobre. Con los elementos que tienen dentro del sobre y solo esos elementos, el objetivo de ustedes es crear la torre más alta. ¿Bien? Con esos elementos y solo esos elementos, tienen que crear la torre más alta. ¿Cómo se puntúa el juego? Por altura. La torre más alta obviamente tiene la mayor punto, pero también por estabilidad. Le voy a poner a la torre un borrador
Y si no aguanta el peso del borrador, la torre queda descalificada. ¿Bien? Importante, no pueden construir nada ahora. Tienen todos 5 minutos para definir los roles. Quién va a construir, quién va a cronometrar para el celular. El líder puede ayudar a los constructores. Yo voy a decir en un momento, arranca el juego. No voy a decir más nada y vamos a hacerlo en 10 minutos, si se van temprano. Y en 10 minutos reloj, cuando yo digo ya arranca, voy a decir, se terminó el juego. Y si su torre no está acá, quedaron afuera. El equipo ganador va a recibir un premio, pero la semana que viene para que venga. ¿Entiende? Confirmado el premio, pero la semana que viene. Pregunta. No, lo tienen que armar ahí en su grupo y después el último, el que hace el control de calidad, lo va a tener que traer y apoyar ahí para terminar. No es necesario usar todo, usan como quieren, la cantidad que quieran. Todos tienen lo mismo. Ya lo pueden abrir, pero no pueden construir todavía. ¿Bien? ¿Todos tienen definidos los roles? ¿Sí? Bien, el juego comienza en 3, 2, 1, ya. Bueno, yo soy libre. Bueno, me estoy 3, 4 y yo ya está, mirá que rápido. Y ella es la vocera acá. Tenemos que hacerlo más alta posible. Tiene que ser alta posible. Y ahora y después la No,
Vos sos la arquitecta, ¿cuánto tiene que ser durante 5 minutos? Bueno, hagámosle el techo. Es Babel. Que aguante. Sí, todo lo que hay. Pero ¿cómo se puede acá? Le ponemos una tapa. Ahora le hacemos una tapa. Me sobró mucho. ¿Qué falta? Se le puede poner. ¿No podemos ponerle algo? Vamos a ponerle no entra más. Hagamos la tapa. Y de apoyarme en la casa de... ¿Está listo? Queda menos de la mitad del tiempo, 5 minutos. No, para ligan 4. 4:40, muy bien. Bueno, pero esta ah, porque yo vine por ¡es verdad! Carrizo, Toma, cuadradito más, sí. Sin cinta, ¿está bien? ¿Qué otra cinta? Control de calidad, ¿puede ir que bajar esto a cuando pesa? Solo control de calidad. Sí, sí,
Calle, baja el razón. Mira cómo está el firme. Pero Un aplauso para el grupo.